Buenas tardes. La verdad es que me produce una gran satisfacción el poder dirigirme a farmacéuticos que están en busca de sus horizontes profesionales, aunque sea las salidas a las que me voy a referir, aunque sean minoritarias, pero no cabe duda que no son por ello menos interesantes. El farmacéutico sale preparado para la investigación y la docencia clarísimamente en todos los ámbitos de las ciencias de la salud. Pero la pregunta, y poniéndome en el caso de las personas que están escuchando, sobre todo aquellos que o bien están terminando o son recién graduados, o que ya un licenciado que esté o también graduado que esté en expectativas de destino, pues diría, ¿qué hago yo? Yo tengo mi título que todo el mundo me dice que es estupendo, que proporciona muchas salidas y muy buenas perspectivas, pero ¿dónde me dirijo o qué hago? Bueno, pues yo creo que la dirección en principio ha sido la adecuada, puesto que la organización farmacéutica colegial, sea el propio Consejo General, como ahora mismo, o sean los colegios profesionales, tal y como ha dicho la contadora del Consejo General, Cristina Tiemblo, pues estamos preparados para orientar y para aclarar cuantas dudas sean necesarias. Vamos a ver. Vamos a pasar, voy a auxiliar con la proyección de unas diapositivas. Vamos a ver, quería aclarar alguna cuestión previa. Tal y como tenemos en la diapositiva, docencia e investigación suelen ir unidas. Creo que esto es lógico, porque siempre se explica mejor lo que se ha vivido. Es decir, si yo he tenido una vivencia, una experiencia determinada, la podré explicar con más ímpetu, con más intensidad y cubriré mejor, por tanto, los objetivos docentes si lo he vivido previamente, es decir, si lo he investigado. No tiene por qué siempre ir unidos, pero en general sí. Y por otra parte, es lógico que haya solapamientos con otras vocalías. Por eso, pues no pasa nada, porque lo que he oído ahora a mi querido amigo, el vocal iba a decir de farmacéuticos titulares, el vocal de salud pública, que efectivamente él ha orientado acerca de algunas oposiciones y yo voy a hacer lo mismo. Y voy a irlo desgranando en función de los lugares donde puede ejercer un farmacéutico. Veamos, si hablamos de docencia, pues vamos a empezar quizá por arriba, en lugar de ir por el bachillerato, que eso siempre estaremos a tiempo. Vamos a ver, dentro de la docencia universitaria necesitamos para la carrera universitaria, es decir, para ocupar un puesto en la universidad, es condición sine qua non realizar la tesis doctoral. Esto que parece así simple, pues no, parece que, no sé, nuestras autoridades no tienen mucho interés en que se realicen tesis doctorales porque parece una carrera de obstáculos auténticamente. La verdad es que cuando una persona, un recién graduado, dice, yo quiero hacer una tesis doctoral, se dirige a un departamento y lo primero, a ver qué calificaciones tiene. ¿Tiene sobresaliente? Sí. Entonces vamos a estudiarlo. Si no, no, búsquese otro sitio. Pero bueno, vamos a ver, óigame, que digamos, todos somos hijos de Dios. Es que esto no puede ser. Si yo tengo mi título, pues también tendré derecho a hacer una tesis doctoral. Hay que pelear contra eso. Y esta es la razón por la cual pongo en la siguiente línea los requisitos, sí, calificaciones lo he comentado, pero también una relación previa con el profesorado. Veamos, cuando realizamos el trabajo fin de grado, nos encontramos con una ocasión de oro para establecer esa relación con el tutor, con el profesor que nos ha llevado, que nos ha dirigido y nos ha orientado acerca de este trabajo fin de grado. Por eso quiero resaltarlo y quiero poner énfasis aquí. Y a más de uno le llamará la atención que pongo TFGM, trabajo fin de grado máster, porque no podemos sustraernos a una realidad y eso tenemos que valorarlo muy mucho. Y es que los farmacéuticos nos encontramos a nivel MECES 3 dentro de este marco español de cualificaciones profesionales. Nivel 1, formación profesional, nivel 2, grado, nivel 3, máster y nivel 4, doctorado. Pues nos encontramos con nuestro título a nivel 3, a nivel de máster. Es decir, que la directiva comunitaria, todas las directivas comunitarias, especialmente las últimas, así lo han establecido. Valorémoslo. Hasta ahora solamente se lo ponen los médicos, lo de TFGM, jugando a la confusión, diciendo trabajo fin de grado medicina. Pues no,
No, lo que quiere decir es trabajo fin de grado, máster. Y nosotros ya dentro de poco espero que nos lo empecemos a poner. Dicen que las costumbres hacen leyes y yo por eso lo pongo en todos sitios. A ver si ya se hace caso de una vez. Bueno, independientemente de este tema, estaba comentando que esa es una ocasión única para establecer contacto con un profesor universitario. Sí, pero yo a ese profesor le tendré que decir lo que quiero, porque algo tendré que opinar acerca de mis gustos. Es decir, si a mí me gusta la farmacología, tendré que dirigirme al de farmacología. Si es la galénica, al de galénica. Si es la nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ese soporte emocional hay que considerarlo y que lo valore el propio profesor y que le dé cabida en su departamento y que debatan el tema a seleccionar para realizarlo, porque la investigación es bastante ingrata. Es verdad que mediante la tesis doctoral conseguimos el máximo grado académico, es así, pero cuesta sangre, sudor y lágrimas, porque son muchas horas, son años y hace falta vivir. Y a eso es a lo que me refiero con ese punto que pongo económico, soporte económico. Efectivamente, el graduado en farmacia que hace su tesis doctoral tiene que vivir y no puede estar a lo mejor 4 años viviendo del aire. De tal manera que yo lo que sí recomiendo es que busquen algún complemento. Si no es una beca, como pongo en la siguiente línea, si no puede conseguir una beca pues que prepare para la investigación o que prepare para la docencia universitaria, es decir, las FPI y FPU. Si no lo puede conseguir, pues al menos que haga otra cosa o que posponga su tesis, pero tiene que vivir y mientras prepararse. Por supuesto que en la enseñanza secundaria siempre estará ahí, ¿eh? Y el farmacéutico, naturalmente, que cuando quiera podrá ser docente en este campo, tanto en la privada como en la pública. Sigamos. Seguimos con la tesis doctoral. Bueno, hay dos formas de realizar la tesis doctoral. Una, la directa, que todos sabemos, el director de tesis junto con el tutor le dan un tema, el alumno lo debate con el alumno, una vez que ya lo ha seleccionado, muy bien, se pone a trabajar. Vamos a ver, pueden ser tesis, que es lo más habitual, experimentales, es decir, realizadas en un laboratorio. Pero llevamos 2 años que esto no se ha podido hacer por todo el tema de la COVID, porque han estado los laboratorios cerrados, y entonces ha habido que recurrir a personas sesudas que discurran una tesis mediante la cual hayan conseguido datos que, una vez confrontados, igual que cuando se hacen metaanálisis profundos, se pueden llegar a conclusiones interesantes. Lo que antes llamábamos en plan peyorativo tesis bibliográficas. Bueno, pues sí, es que si no hay otra solución, hay que buscar esa salida. Por tanto, esta salida directa es la más habitual, pero también se pueden sumar publicaciones. De tal manera que una persona que está investigando dice, yo no quiero perder el tiempo porque hasta que he publicado la tesis me han ido saliendo estos resultados de mi investigación, yo los publico. Bien, de acuerdo, pues no la justaposición, sino unas 3, 4 publicaciones bien hilvanadas. De ellas se pueden conseguir publicaciones muy interesantes, una tesis muy interesante, quería decir. De esas publicaciones hilvanadas se puede conseguir, como digo, una tesis bastante interesante. Para ello, se puede comenzar, tal y como indico con la diapositiva, por el trabajo fin de grado. Ya que se ha realizado o se ha empezado a profundizar sobre un tema, si yo he tenido afinidades con ese tema y con ese profesor, se lo puedo proponer, es decir, usted me podría dirigir esta tesis, ¿no? ¿Cómo hacemos? Etcétera, etcétera. En definitiva, que el contacto con ese departamento o con otros departamentos se impone. Pero atención, que ahora para la carrera universitaria hace falta haber realizado estancias y para eso el contacto con otros departamentos es especialmente necesario. Esta mañana, cuando salía para acá, me han venido precisamente del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica para ver si aceptábamos una estancia de un recién graduado que está iniciando su tesis doctoral, pero que lo necesita. Pues bueno, con mucho gusto, si la enseñanza es complementaria, hagámoslo. Las salidas al extranjero, está muy bien, a todos se nos llena la boca, es verdad, sí, pero no siempre se consigue. Es que, mirad, hace falta algo que se llaman, lo pondré después, pero pongo énfasis en esto,
hace falta que existan mentores, que desde luego no hay. Llamémoslo mentores, llamémoslo magíster, es decir, o maestros con mayúscula, personas de suficiente experiencia, de suficiente solvencia, de tal manera que puedan resolver y orientar adecuadamente en razón de esa experiencia al estudiante de doctorado o al estudiante de lo que sea. Desgraciadamente esto ahora no hay. Parece que nuestros conocimientos nos los reservamos para nosotros y no los transmitimos a los demás, con lo cual no se hace escuela. Hay ahora una crisis en la universidad, ¿eh? Y eso, vamos a ver, yo llevo cuántos años, no sé, desde el año 86 hasta ahora llevo de catedrático de universidad y creo que es una experiencia suficientemente amplia como para poder afirmar esto y para poder quejarme y para poder decir, señor mío, no solamente basta con saber, sino hay que saber transmitir y saber transmitir también la adecuada compostura para poder conseguir nuestros objetivos. Porque desengañémonos, tenemos que respetar unas reglas del juego, porque si no, no conseguimos nuestros fines. La asistencia a los encuentros se impone también salir a la calle y decir, qué a gusto estaría ahora viendo el partido. Sí, pues mira, precisamente estos vejestorios de la Real Academia están explicando, están hablando de no sé qué, pudiera asistir porque la entrada es libre. Pues bueno, venzo la pereza y acudo. Algo siempre se aprende. Y en el peor de los casos, también se aprende de lo que uno no debe hacer. Si es que he escuchado a un profesor aburrido o lo que sea, o incompetente. Hasta eso. Pero los encuentros, salir a los encuentros y escuchar debates, de verdad que eso orienta muchísimo. Bueno, ¿y qué tipo de profesorado hay en la universidad? Pues vamos a ver, se puede ser asociado o ayudante, pero así diríamoslo en plan castizo, mondo lirondo. Y en definitiva siempre pasando por un concurso, o sea que el colimador es estrecho. No siempre hay plazas, por eso digo que la carrera universitaria es muy ingrata. Después existe cuando se ha superado el primer paso y ya parece que se tiene masa crítica para poder aspirar a una plaza y ahí lo tengo en la segunda línea, de ayudante doctor y más allá de contratado doctor. Ya estamos aquí en otra cosita, ya estamos con gente que ha hecho su tesis doctoral y que también a su vez ha pasado un concurso determinado por un tribunal al que aspiran, no como antes, que a lo mejor había una plaza y un aspirante. Pues no, ahora a lo mejor es una plaza y vienen 20 aspirantes. La cuestión está cruda, la verdad. Y además, si queremos progresar, una vez que hemos pasado todos estos filtros, si queremos progresar a una plaza vuelvo a lo anterior, de contratado doctor, lo he puesto en abreviatura, titular de universidad o catedrático de universidad, necesitamos estar acreditados para cada una de las plazas a las que aspiramos. ¿Y qué es eso de la acreditación? Pues la presentación de una documentación ante la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, lo que conocemos como ANECA, que evalúa nuestros méritos y entonces nos reconoce si estamos capacitados, es decir, acreditados para aspirar a alguna de estas plazas. Bien, pues primero, en el mejor de los casos, viene la acreditación, que hay muchísimos rechazos. Pero si se pasa esta acreditación, luego tiene que haber una vacante en la universidad para poderla ocupar mediante un concurso. Y claro, mientras hay que compatibilizar la investigación con la docencia, porque todas estas personas que se encuentran inmersas en un departamento les interesa formarse en ambas cosas, en investigación y docencia. ¿La docencia cuál es? Pues la teoría y las prácticas. Claro, normalmente se empieza por las prácticas, es lo que se tiene más próximo, con lo que el aspirante a profesor contacta más con los estudiantes y entonces eso enriquece mucho, ese contacto directo. Y el contacto con la juventud es lo mejor que hay, ¿eh? Y eso es lo que forma auténticamente al profesor. Es decir, aquellos que, mirad, en Román Paladino, cuando hablamos entre nosotros, ya los mayores me refiero, y escuchamos a alguien, algún aspirante que está realizando su concurso, decimos, este ha sudado la camiseta. ¿Qué quiere decir? Que ha dado muchas prácticas por la enorme experiencia que tiene, contesta perfectamente, sabe el tema. Y si encima ha explicado ya, le ha sido un poquito más mayor y se le ha permitido impartir clase de teoría, pues mejor que mejor. En definitiva,
una vez más lo digo, el mentor se impone, se impone. Y, ojo, no olvidemos que ahora también se valoran mucho las tareas de gestión, de tal manera que en el entretanto, mientras uno se va preparando, si le permiten ocupar un cargo como es secretario de departamento, empezando por ahí, o si ya hay algún puesto, alguna vacante en la universidad, pues también aspirar a ver si se ha elegido, porque todo eso se valora. Pero cuidado, lo que pongo en este rectángulo alargado al final de la diapositiva, siempre dominio del inglés. No podemos olvidarlo. Hay que salir, no basta con un inglés teórico, sino con un inglés de conversación. El poder hablar con un americano por teléfono directamente, sin ningún reparo, y sobre todo enterándome, claro, no diciendo oye, sino enterándonos de lo que nos estamos intercomunicando, es absolutamente necesario. Oye, la investigación pura, sin docencia, ¿dónde la puedes realizar? A mí me gustó mucho la investigación, pero no quiero docencia, ni quiero pasar por todo ese calvario que acabo de presentar, que parece que todo es negativo. Pues sí, porque es que esas estructuras piramidales es lo que tienen. Al fin empiezan a lo mejor 100 y tiran la toalla 99. Sí, pero es que es el sistema. Por eso, si dejamos esto y hablamos solamente de investigación pura, sepamos que el farmacéutico puede investigar en todo lo que desee relacionado con las ciencias de la salud, con las ciencias biomédicas. ¿Dónde? En la universidad, en los organismos oficiales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y organismos análogos, en empresas privadas, que se dice que no, la industria farmacéutica no investiga. Sí investiga, investiga muy bien además, y como muestra el Plan Profarma. Vamos a ver, lo digo porque el Plan Profarma está dando salidas a muchos farmacéuticos que les gusta la investigación. El Plan Profarma fue lo siguiente, lo resumo muy rápidamente. Cuando España ingresó en la Unión Europea, ya desaparecieron los aranceles, las fronteras, desapareció todo, ya la libre circulación era un hecho y en consecuencia se dijo, bueno, pues nuestras industrias que están establecidas aquí en España se van a desmantelar porque teniendo solamente la casa madre, pues aquí nos traen los productos y decimos, no, cuidado, esto no. Teniendo en cuenta que en ese momento en España, que es un país goloso para los registros farmacéuticos, teniendo en cuenta que en ese momento el registro estaba cerrado, se le dijo, señores de la industria, ustedes si investigan, les vamos a dar una serie de contrapartidas. Nos tienen que presentar un plan de investigación y la garantía de permanencia en nuestro país. Y a cambio, les vamos a abrir el registro y les vamos a dar precios. Precios buenos, precios que estén en ese momento. Luego todo esto varió, por supuesto, pero de momento era así. Tuvieron mucho interés las industrias farmacéuticas por presentar sus planes de investigación. Unos crearon infraestructura investigadora, otros la contrataban, sea como fuere. Esto fue un progreso inmenso y las empresas farmacéuticas, la mayoría de ellas, al menos las que están incluidas en el Plan Profarma, claro que investigan y la mayoría de esos investigadores son farmacéuticos, de tal manera que se puede llamar claramente a esa puerta. Pero, atención, yo debo llevar un bagaje de conocimientos para eso y ahí está la preparación de posgrado. ¿Y dónde me dirijo? ¿Qué hago? Bueno, pues dependiendo de lo que me guste, puedo hacer un MBA, que eso el Instituto Empresa, el IES, es decir, hay instituciones que lo ofrecen y claro que hace falta pedir un Credit Master, a lo mejor para el que no tenga el bolsillo lleno de dinero. Bien, pero eso se hace, ¿eh? Se hace y me busco un trabajito mientras o lo que sea, pero lo puedo hacer. Hay máster en monitorización de ensayos clínicos, en medicina farmacéutica e industria farmacéutica, en registros y atención a este último máster en registros. Esto lo ofrecen, estos tres últimos, los tres que acabo de decir después de los MBA, lo ofrecen en los colegios de farmacéuticos. El Colegio de Farmacéuticos de Madrid los está ofreciendo. Y el máster de registros, por ejemplo, es muy interesante porque las prácticas de este máster se realizan o bien en empresas farmacéuticas o bien en la Agencia Española del Medicamento. Y eso es mucho, porque el que está en una empresa, si trabaja bien haciendo las prácticas de ese máster, seguro que, como se dice habitualmente, le cogen, es decir, se quedan con él o al menos le ofrecen un empleo. Y los de la Agencia del Medicamento ya se van formando en los temas que tienen que preparar para realizar las correspondientes oposiciones. Y ahí es donde vamos, al segundo apartado, las oposiciones. Claro que hay muchas, me he permitido traer algunos ejemplos,
Por ejemplo, vamos, la Agencia Española del Medicamento y otros organismos oficiales ofrecen farmacéutico titular del Estado, técnicos superiores de salud pública, seguridad alimentaria y otras varias. Estas quizás sean las más interesantes, las más importantes. ¿Que hay que estudiar? Claro, esa es la lacra del farmacéutico, que no basta con tener su título, sino que tiene que realizar una preparación de posgrado suficiente para poder tener estas buenas salidas que se le ofrecen. Y estas, créanme que son desde luego bastante interesantes. ¿Por qué razón? Pues primero, porque uno se hace funcionario y ya es una seguridad, hace algo muy bonito, pero además, todos aquellos que sacan sus oposiciones, después las empresas farmacéuticas se los rifan, es decir, van a buscarles y les ofrecen lo que sea, de tal manera que ya por lo menos las perspectivas se amplían enormemente, no solamente perspectivas, diríamos, técnicas y perspectivas científicas, sino perspectivas económicas, que eso es muy interesante. Y, por tanto, la privada siempre estará ahí. Vamos, yo estoy hablando en el seno del Consejo General, donde hay un departamento técnico de primer orden, que es, y perdón, siento que haya dos representantes aquí delante, pero que es un ejemplo a seguir. Es lo que llamamos en el Pleno del Consejo la joya de la corona y que es, vuelvo a decirlo, un ejemplo a seguir en relación con todo lo relacionado con el medicamento. Bueno, pues también es un puesto a aspirar, claro que sí. También dentro de las oposiciones, farmacéuticos militares, farmacia penitenciaria, hombre, y lo último, que esto quizás no lo sabe mucha gente, pero los técnicos del SOIBRE, el SOIBRE es el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior. En definitiva, exportaciones e importaciones. Fundamentalmente lo primero, exportaciones. Esto deja mucho dinerito, y en consecuencia es algo que debemos saber. Y bueno, he querido hacer un compendio dentro de la docencia e investigación de lo que se nos brinda al farmacéutico. Luego, hombre, hay una cuestión clara en que no podemos también dejarlo a un lado. La formación de base que trae el farmacéutico es de primer orden, pero sobre todo por las capacidades que otorga, no por la erudición, que también sí, pero es que la erudición se olvida. Pero las capacidades y los criterios que se entregan a lo largo de la carrera, desde luego, hacen que el farmacéutico pueda resolver cualquier problema sanitario que se le presente. Y eso es mucho, pero si lo complementa con alguna de las salidas que he comentado, mejor que mejor. Pues no me queda más que transmitiros mis mejores deseos en esta gran singladura que habéis comenzado. Y en este camino, pues eso, os deseo lo mejor. Muchas gracias.